Como siempre podemos conversar, aún no estando de acuerdo en muchas cosas, como desde que nos conocemos. Hola Luis, un gusto y siempre lo hicimos así es que para mí siempre es muy desafiante e interesante que me pregunte Dios el que no piensa como yo. Ok, sé que se acercan las elecciones y hay muchas cosas para preguntar. Yo tengo una pregunta que es, ¿qué país querés vos? ¿Qué Argentina querés? Y te propongo hacerla a través del presupuesto, el último presupuesto oficial del gobierno. Esto está tomado de los datos oficiales del presupuesto y están desagregados los principales rubros, los más grandes. Por ejemplo, pasame rápido, en seguridad social consume el 45.1% del presupuesto. Son, espera, 12.945 billones del presupuesto. Esta política representa el 45% del gasto, del presupuesto, Pasame el segundo gran gasto del... energía, 9,8%, 2.806 millones del presupuesto, bueno, son billones, ¿no? Millones del presupuesto por subsidios a la energía. Pásame rápidamente. Educación y cultura, 6,1% del presupuesto. Ahí está la cifra a valores reales. Seguime pasando, por favor. Promoción y asistencia social, son los planes sociales y algunas otras cosas, 4,8%. Vos lo sabés de memoria. Dale. Yo suelo mirarlos en términos de PBI, que es más fácil. Ok, salud, 4,1%, etcétera, etcétera. Hay algunos. Ahora, vos sos liberal. Los liberales, me lo dijiste 20 veces, propenden a una menor intervención del Estado siempre. Sí. A ver, si no serías liberal. A ver, lo puedo poner en definiciones, así lo vamos acomodando. Como liberal, digamos, la definición que mejor describe el liberalismo es la de Alberto Venegas Lynch hijo, que es nuestro máximo exponente de todos los tiempos. Sí. Y dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Okay. El Estado se tiene que financiar de alguna manera. Y se financia vía impuestos. Y los impuestos, por algo se llaman impuestos, no son voluntarios. Entonces, en la medida que vos tenés más intervención del Estado, hay implícita una mayor violencia, hay una coacción. Entonces... Pero entiendo, yo lo entiendo perfectamente, y lo de Venegas Lynch, y vos, por supuesto, me das como ciertas cosas. Venegas Lynch yo creo que es respetable, pero vos decís el máximo exponente, y ya le pones una épica, pero está bien, es el máximo exponente para vos. Ahora volvamos. Para mí es uno de los 5 economistas más importantes de la historia argentina. Bueno, está bien, para otros no. Pero está no bien, lo quiero. A ver, yo no voy a pero cuando yo esto. pongo los 5, hablo de Julio Hipólito Guillermo Olivera, que justamente no son mis preferencias. Sí. Hablo, por ejemplo, de Miguel Sidrausky. Hablo de Carlos Rodríguez, quien fuera rector de la UCEMA. El que querés que sea tu ministro. En realidad, de Economía. No estamos hablando de que sea ministro de Economía. Podría ser el jefe de asesores, si vos querés. Pero, muy bien. Yo tengo una, pero no nos vayamos. Yo tengo una excelente relación con Carlos. O sea, soy amigo de Carlos. Perfecto, pero no abramos ventanita, las abrí yo en todo caso. No, pero, está bien, pero lo que quiero decir es que... ¿Qué hacemos con la seguridad social? No. A ver, 45% seguridad social. ¿Qué hacemos? Son todos jubilados. Nos quedamos sin distribuir el dinero para los jubilados. No. ¿Qué hacemos con ese 45%? Por eso. Me parece más interesante arrancar con la primera pregunta. ¿Cuál es la Argentina que vos querés? ¿No? La Argentina que yo quiero es la Argentina que vuelva a ser potencia mundial. Es decir, una Argentina próspera, una Argentina que era una tierra de oportunidades. Algo que Argentina lo hizo. Expresión de deseo, si está bien. Para. Ahora yo estoy hablando del objetivo. Voy a decir cómo se llega a ese objetivo, porque me parece más importante todavía decir no solo lo que quiero, sino cómo. No, a mí me parece, claro, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con lo que existe? Entonces, esto, Argentina ya lo hizo. Lo hizo con la Constitución de Alberdi del 53, con las adaptaciones de 1860, y Argentina, de ser un país de bárbaros, ¿sí? En 35 años, en 1895, Argentina era el país más rico del mundo. Tenía el PIB per cápita más alto del mundo. Argentina, recibía gente de todos lados. O sea, eso se puede hacer. ¿Lo han hecho otros países? Sí, y le fue exitosamente. ¿Quién lo hizo más recientemente? Irlanda. Irlanda es el país más miserable de Europa. Muy pronto, se convirtió en un país desarrollado, a punto tal que hoy tiene más PIB per cápita que Estados Unidos. Está bien. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo, propongo como receta
Yo soy especialista en crecimiento económico, con y sin dinero. Está bien, pero no te enojes, Javier. Pero si yo no me contestás la pregunta, vamos a terminar... Luis, yo te estoy contestando, aunque no lo creas, te estoy contestando. Sí. Hay un libro que se llama The Next Convergence, o sea, que es de Michael Spence, es un premio Nobel de Economía, profesor de Harvard. Y, ¿sabes qué? Está el recetario del crecimiento económico. Bueno. Bien. O sea, con lo cual, digo, no es que esto, hay que inventar algo nuevo, hay que inventar la pólvora, nada. ¿Qué haces con el presupuesto? Ahora voy por el presupuesto. Ahora, para que Argentina logre volver a ser una potencia mundial, eso demanda 40 años, entre 35 y 40 años. En crecimiento económico eso se llama convergencia. Eso nosotros, de hecho, hemos presentado un programa de largo plazo con reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Ahora voy justamente a contestar lo que vos me estás preguntando, que son las reformas de primera generación. Las reformas de primera generación incluyen una reforma del Estado que implica bajar gasto público, bajar impuestos y eliminar regulaciones, desregular el mercado laboral hacia adelante, siendo un sistema de seguro de desempleo, y una vez que vos sos competitivo fiscalmente y sos competitivo laboralmente, podés abrir la economía irrestrictamente sin que termine en un industricidio como fue lo que pasó en la dictadura militar. Y en paralelo estoy proponiendo avanzar en un esquema que termine con el Banco Central. Okay. Dentro de... Porque no voy a escapar la pregunta. Fíjate que te estoy contestando todo. Lo que pasa es que estoy yendo desde arriba... Me estás poniendo el paraguas que le vas a... Exacto, por eso... Con el 45.1 de gasto del sistema... Ahora yo voy a, digamos, a dónde pasa el plan motosierra. ¿Sí? El plan motosierra pasa básicamente por estas áreas. Lo primero que quiero eliminar es la obra pública. La obra pública es un escándalo de corrupción. Me pones el porcentaje. Te va a decir el presupuesto 19, pero en realidad los que analizan bien el presupuesto dice que la ejecución de ese 19% es de aproximadamente el 6%. Pero la obra pública es del 19%, ¿no? ¿Correcto lo que estoy diciendo? Suele oscilar entre 2 y 3 puntos del PBI. Eso es un gastadero enorme, es una corrupción enorme. Digo, tenemos un montón de casos. Y lo que yo estoy proponiendo es un sistema de iniciativa privada a la chilena, con way outs a la peruana y con incentivos a la suiza. Eso es una mejora sobre el sistema chileno. ¿Sabes por qué lo implementaron en Chile los Chicago Boys? Porque no tenían un mango. Entonces, como necesitaban ajustar y no tenían forma de hacer las obras de infraestructura, y diseñaron este sistema de iniciativa privada que permite... ¿sí? Que permite que se hagan las obras impulsadas del sector privado. ¿Te puedo interrumpir, Javier? ¿Qué grupo privado va a hacer en la Argentina una ruta? ¿Vos viajás por la ruta del país? Sí, obvio, claro. Son un desastre, generan muerte. O sea... ¿Pero quién las administra? El sector público. Sí, por supuesto. El sector público metiendo la mano. Bueno, mirá las... Pero y aún en Chile... Mirá cómo son en Chile. Javier, aún en Chile, los que hacen obra tienen también fondos públicos. No funciona así. No son solamente privados. No funciona así. Sí que funciona así. ¿Te puedo explicar cómo funciona? Sí, digo, ¿cómo? Porque yo lo estudié el caso. No, está bien. Yo trabajé con eso. No son grupos privados que hacen rutas, ni caminos, ni grandes obras. ¿Te puedo explicar cómo funciona? Digo, porque sí funciona así, por eso digo, o sea, y eso te permite... Lo que vos tenés en Chile es un sistema que se llama es un sistema de ingresos mínimos garantizados. Básicamente, vos haces un proyecto, porque eso después se va a convertir, digo, vos construís, operás y transferís. Pero vos decís que el Estado no pone un peso ahí. Ahora te digo, ¿qué es lo que pone el Estado para que veas? Digamos, que básicamente te dan lo que se llaman ingresos mínimos garantizados. Conforme vos avanzás en la obra, lo que hacen es desembolsarte estos ingresos mínimos garantizados. El Estado. Que te asegura... porque son opciones, entonces cuidado con esto. Entonces, eso te asegura que si se cayera la obra, ¿sí? Digamos, pagaría el Estado. O sea, pero en realidad es una opción. Y cuando vos mirás la historia de Chile, esos ingresos mínimos garantizados, que en el fondo se convierten en deuda pública, si vos querés, pero en realidad son una opción. Son un número minúsculo, porque lo único que estás pagando es la prima por, digamos, ese seguro. ¿Y por qué fracasó acá las PPP del gobierno de Macri? Porque es otro modelo. Y yo eso lo expliqué. Pero dame un segundo. Entonces, cuando vos, por ejemplo, vos vas avanzando en la obra, si se producen desvíos, ¿qué hace? El primer desvío lo paga el sector privado.
El segundo desvío lo paga el Estado. Y si hay un desvío más grande, se evalúa. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Pusimos cláusulas de salida para que, vos sos muy eficiente, entonces seguís, y si sos ineficiente, te vas. Y esos, además, nosotros hicimos tanto para arriba como para abajo. Porque si vos lo hiciste bien el proyecto, en algunas cosas le vas a pifiar para arriba y otras para abajo. Me dejás que te diga lo que opino, impracticable en la Argentina. No, pero bueno, pero yo respeto Luis, tu mirada. Luis, mira, cuando en Chile lo que empezaron a lanzar también les parecía impracticable. Bueno. O sea, yo digo de vuelta. Y te voy a decir algo. Pero no me respondiste lo primero. Te voy a decir Con el 45% de gasto en previsión social. Luis, déjame por favor responder cada una de las cosas. Es que no me respondiste la primera. No, sí, yo te estoy contestando todas, pero lo que pasa es que vos no me das tiempo para terminar. Dame un segundo. Entonces, estoy explicando cómo estoy ajustando la obra pública. Y eso además, ¿sabes qué? Lo podés hacer con la ley de iniciativa privada que tiene Argentina. No es que necesitas algo muy sofisticado. Ahí ya te ajusté 3 puntos del PBI. 2 o 3 puntos según diga el gobierno. Lo otro que hay que eliminar son las transferencias discrecionales de nación a las provincias. ¿Cuánto es, me dijiste eso? Eso suele, digamos, oscilar en torno a 5 puntos del PBI. Es un escándalo. No solo a provincias, sino a municipios. Básicamente, ¿cómo Estuve un poquito revisando el presupuesto, ¿eh? No llega al 5 del PBI. Bueno. No, es que el problema es que en el presupuesto no lo ves. Vos decís que llega al... No, porque ¿cómo funciona? Vos mandás el presupuesto. Siempre le pifian con la inflación y hay más. Y vos decís que te queda el 5. Bueno. Históricamente, digo, es lo que se terminan patinando. Está bien. O sea, porque vos no ponés transferencias discrecionales de esas características. Entiendo lo que sí. Estás sumando, ¿no? Estás sumando de dónde sacás y de dónde... Claro, cada una de las cosas que estoy sacando. Sí. Para hacer el ajuste que yo propongo en el gasto para poder así bajar impuestos. No solo eso. ¿A dónde van esos 5 puntos? En general van a provincias que tienen contabilidad muy opaca. ¿Para qué? Para robar. O sea, es un escándalo también de donde roba la política. Es decir, fíjate que yo acabo de tocar 2 partidas que no le toca nada a la gente. Acabas de decir que vas a tocar, que no es lo mismo que meterse en el presupuesto. Javier, vos sos economista, no me digas a mí. Yo hace 1000 años que analizo la política. Una cosa es lo que decís que hay y otra cosa es lo que después te encontrás. A ver, yo digo, o sea, yo tengo la convicción de hacerlo, esa es la diferencia. Está bien, perfecto. Entonces... ¿Y qué haces con la previsión? Porque ese tipo de cuestiones... Yo sé que los políticos después no lo quieren tocar, porque de ahí muerden. Es decir, obvio, digo, o sea... Está bárbaro eso que haces vos, pero... Vamos por parte entonces. Ahora, hay otra cosa más que puedes tocar. Sí. Los subsidios económicos. ¿Los subsidios que a la qué? Claro, a la energía, digamos, al transporte, digamos, al agua, digamos, o sea... Entonces, ¿qué haces? ¿Aumentamos las tarifas? Porque hay otra forma de hacerlo. En un libro que escribí hace muchos años, que se llama Política Económica contra el Reloj, hay un apéndice entero de 140 hojas explicando cómo se hace. Vos lo que tenés que hacer para que funcione bien se llama recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. Eso significa que la tasa de retorno del proyecto de inversión, digo que es la empresa que vos estás mirando, tenga la característica de que nunca sea menor que el costo de oportunidad, es decir, de la tasa de interés a la cual descontás el proyecto. Bajo esas condiciones, vos no solo disponés de tocar los ingresos con el precio, vos podés tocar un montón de cosas que te hacen bajar el costo. Ejemplo, una de las cosas que puedes hacer es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas, algo que en Chile funcionó bárbaro. Algo que vos podés hacer es permitirle a las empresas reguladas que se endeuden más para bajar el costo de oportunidad del capital. Por lo tanto, los flujos de fondos que vienen del futuro valen más. Pero a ver, pero yo te pregunto, ¿pero dejás de subsidiar a las empresas de transporte, a las empresas...? Si vos dejás de subsidiar a las empresas de energía, la tarifa va a aumentar. Vos me la podés vender como quieras, Javier, bien, pero va a aumentar la tarifa. Luis, ¿la gente lo va a bancar eso? Luis, a ver, yo te voy a decir algo. Aranguren lo hizo gradual y mal. Y vos, por ejemplo, con el esquema que nosotros proponíamos, para que lo veas con un ejemplo concreto, vos solamente debías aumentar las tarifas 100%, o sea, duplicarlas, y lo que tenías que hacer, y lo que propusimos en aquel momento, era que en lugar de pagarla bimestral, se pagaran mensualmente para que además se sufriera menos. Es decir, o sea, vos tenés formas de manejar ese flujo de fondos, por eso se llama ecuación económica financiera. Pero vos no sos tan liberal, porque no querés aumentar las tarifas tanto, ¿o sí? No sé, me confundo. No. Quizás entiendo mal, ¿eh? No, está bien, no hay problema, Luis. Yo tengo
A ver, yo creo que, más allá, digo, de que estoy haciendo una nota con vos, yo creo que tengo la obligación con la sociedad de explicarle lo que quiero hacer. Y tengo que hacer mis mejores esfuerzos para ser claro. Okay. Es decir, para mí, sin subsidio al transporte, las tarifas del tren o del colectivo se van a 500 mangos, Javier. Lo Luis, entendés, ¿no? Y las de luz y... Luis, de vuelta. Si vos pretendés cargar todo el efecto sobre el precio, te da una cosa disparatada. Te da tan disparatada que hasta la Corte Suprema de Justicia te lo va a parar. ¿Me comprendés? Entonces, vos... Porque estas medidas no son aisladas, son parte también de un programa donde, por ejemplo, vamos a estar atacando el problema inflacionario de una manera fuerte. No, lo entiendo. Entonces, ¿qué y ya vamos a ir al tema de dolarización, bueno, por eso, pero vos me entendés lo que yo te digo, ¿no, Luis, Javier? ¿te puedo pedir, por favor, que me dejes terminar? Es que no vas al punto, ¿eh? No estás explicando bien. Luis, estoy explicando todo, estoy tratando de hacer un esfuerzo enorme para explicar cosas muy complejas de una manera muy simple. Entonces, en ese contexto... Vos no solo podés trabajar sobre los ingresos de la compañía, podés trabajar en bajarle los costos. Entonces, por ejemplo, si vos le permitís endeudarse más, si vos estos instrumentos de ingresos mínimos garantizados, además te permitirían bajar muy fuertemente la tasa de interés. ¿Por qué te vas a meter en los costos de la compañía si decís que son liberales? No te vas a meter en los costos de mi compañía. Luis, el problema es que estas empresas están reguladas. Entonces, a ver... Entonces las seguís regulando. El problema radica en que yo digo no puedo entrar y romper los contratos. O sea, yo digo, hay algo que se llama condiciones iniciales. Es decir, entonces vos no podés entrar y romper. El mundo es el que es, no el que yo quiero. No, claro. Entonces, como el mundo es el que es... Entonces, ¿motosierra? No, ¿cómo que motosierra? Digamos, pará que te acabo de explicar cómo bajar 13 puntos del gasto público del PBI. ¿Cómo, digo, pará? ¿Chistes? Digo, no. ¿Ok? Entonces, son 13 puntos el PBI. Acá, digamos, tocan uno y se ponen a gritar y todo. O sea, porque nadie quiere tocar las cosas. No, es un ejercicio teórico en donde vos decís que bajás el 7% del PBI, que yo, perdón, Javier, y está muy bien. Quizás yo no me hago entender o no lo terminé de entender. Por ejemplo, te pregunto, ¿viste que el presupuesto en educación es del 6.1? No lo voy a tocar. O sea que las universidades públicas, las escuelas públicas, Bien. Bien, entonces no sos tan liberal. Bien, pero me tranquiliza. A ver, no. Digo, primero, yo diría, yo no demonizaría las ideas de la libertad, porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. No, yo no las de... Pero como dijiste Luis, que había que pagar con un voucher Luis, la educación pública, para quien quiera... A ver, digo, lo que pasa es que yo hablo de reforma de primera, segunda y tercera generación, y hay reformas que están en la tercera generación, y entonces te las mezclan. Digo, vos sabés cómo es lo sucio de la política. Pero no importa, de vuelta. A nadie le va a faltar la educación que quiere. Y te lo voy a explicar algo. Hay un libro de Hayek que se llama Los fundamentos de la libertad. Son 3 libros adentro porque se escribía así en esa época. El libro 3 dice, bueno, la gente quiere un seguro. Ejemplo, quiere el seguro para la educación. Entonces tenés que buscar la forma de dar ese seguro de la manera más eficiente posible. Eso es lo que quiere decir. Entonces hay mecanismos por los cuales vos creás competencia y la calidad del servicio es mucho mejor. Entonces, pero la educación se plantea como gratuita y obligatoria, ¿no? Bueno, vamos por puntos. Vamos por puntos. Hoy es gratuita y obligatoria, supuestamente. Sí. Digo, solamente... Funciona mal. Digo, a ver, vos tenés el 60% de los chicos de menos de 10 años que no pueden leer ni entender lo que hacen, menos pedirle que resuelvan una operación matemática básica. En las pruebas PISA somos de los peores. Nos han expulsado de las pruebas PISA en un momento por fraguar la muestra, ¿no? Es decir, lo peor, tenés razón, lo peor. No, está bien. Pero entonces, lo primero que hay que entender es que el sistema está funcionando. No le vas a dar la libertad a un niño de que si no quiere no se eduque, ¿no? ¿Me podés, digamos... No, pregunto, porque si no, no puedo conversar. La libertad de última sería de los padres. Ahora, igual hoy te aviso que solamente el 16% de los chicos termina la secundaria. Está muy mal. Con lo cual, con la y hoy es obligatorio, claro. Y la obligatoriedad, me gustaría que entonces vayan y metan presa a los padres del 84% restante. Sí, la ley se tiene que cumplir. Bueno, entonces parece que las cosas no funcionan. Entonces, vos por suspender la ley de la gravedad con una ley, no deja de funcionar la ley de la gravedad. Entonces, en ese contexto, no solo que la educación
no la vas a recortar, porque vos tenés lo que se llama una condición de inicio. Y vos no podés hacer las... O sea, yo tengo una idea de cómo funciona el mundo y yo lo quiero llevar a ese... No. Paulatinamente. Depende, en algunas cosas vas de shock, en otras cosas tarda tiempo. Okay. Es decir, bueno, pará, a ver, Luis, si vos crees que de ser un país que está debajo de la mitad de tabla al tipo de cambio paralelo, y que además de seguir así se va a convertir en la villa miseria más grande del mundo, si vos crees que un desastre de más de 100 años lo podés corregir en un día, tío, estamos hablando de estupideces que no tienen ningún tipo de sentido y que jamás presenté así de esa manera. No, de eso quiero... Bueno, por eso, de eso me interesa hablar. Pero de ahí, entonces, hay cosas en las cuales demandan tiempo. El crecimiento económico es algo que demanda tiempo. Ok, y a los pibes que hoy están en la universidad libre y gratuita y te van a votar a vos. A eso... Para. Pero déjame terminar la pregunta. ¿Gratuita? Sí. ¿Gratuita? ¿Vos te crees que es gratuita? No, en los hechos no, pero gratuita... ¿Gratuita es gratuita? ¿Pero cómo la cambiás? No, decime si es gratuita. Pero no me tenés que desafiar a mí, me tenés que responder la pregunta. Luis, no te estoy desafiando, es una ¿sabés qué? No me terminás de dejar de preguntarte, es al revés lo que está pasando. Es una reforma, a ver, es un planteo retórico. ¿El tuyo? Yo no te, o sea, no te estoy ni desafiando ni nada, Luis. Yo, de hecho, estamos hablando... Los pibes que te van a votar a vos. La pregunta es, ¿existe algo que es gratis? No, en términos generales no, pero... No, pero, a ver, no existe nada gratis. Lo pagan los que no lo usan en beneficio de los que lo usan. ¿Y vos qué querés, que sean todas las universidades privadas? No, vos podés tener universidades públicas, podés tener universidades privadas. Es decir, vos en realidad tenés de gestión estatal, de gestión privada. En el mundo ideal, que no es dentro de 3 días, porque hay que hacer un montón de reformas. Sí, claro. Vos podés tener un sistema de vouchers. ¿Qué es un sistema de vouchers? Vos vas a estudiar, yo te doy los vouchers. Mirá, ¿sabés? En una época... ¿Y cómo hago? Pero seguime con la Cuando yo era chico y empecé a trabajar, a mí una parte del sueldo me la pagaban con algo que se llamaban ticket canasta. Sí. ¿Y que servían para qué cosa? Para comer. Para comprar comida. Sí. ¿Sabés? Hoy tenemos un voucher funcionando. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? Sube. Es el Sube. Es un voucher. ¿Esto qué quiere decir? Entonces vos le pagás... ¿Cómo es el voucher? Yo te lleno tu tarjeta, digamos, con los fondos para que vos pagues la institución a la que vos querés ir. Entonces, vos podés ir a una institución de gestión estatal o podés ir a una institución de gestión privada, a la que a vos más te guste. Pero vos elegís. Vos elegís la que se te da la gana. Hoy la posibilidad de elegir es tan complicada, ¿no? Con el nivel de pobreza que hay y el nivel de ingresos que hay. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero, a ver, de vuelta, los recursos están. No es que, digamos, se les vas a quitar recursos. Vos se los podrías dar de otra manera para fomentar la competencia. Porque quizás, ¿me entendés? Yo no tengo plata y no tengo por qué estar cayendo en una institución que me adoctrinen con la basura marxista. ¿Ok? Sí. Entonces, para que te adoctrinen con las ideas marxistas. No le diga basura... Yo no soy marxista, pero si vos le decís basura marxista, te van a decir la basura liberal es tuya. Mirá, ¿sabés qué? ¿Sabés cuál es el problema con el marxismo? Que fue... Digo, yo no soy marxista, ¿eh? Está claro, no. Digamos, sí, todas las ideas de izquierda, no solo que fueron derrotadas en el plano de la teoría económica, sino que además fueron un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Sí, pará. Y hay un pequeño detalle. ¿Qué? Mataron 150 millones de seres humanos con esa idea estúpida. Está bien. Entonces, digo, no todas las ideas están en el mismo nivel. O sea, esa es una idea criminal. Volvamos al presente. Al margen de la gente que tira la pobreza, ¿no? O decime si está, digamos, comparar Corea del Norte contra Corea del Sur. No me dejas que te pregunte. Y vos tampoco me dejás terminar, digamos, la respuesta. Entonces, cuando contesto todo de golpe, dale. No, espera. Dale, Luis. El 5% de salud, el 5% del presupuesto de salud. Acá hay, mira, en la ciudad de Buenos Aires, me preocupé de buscarlo, hay 33 hospitales públicos. A esos hospitales públicos van 10 millones de personas por día, Javier. Obvio, porque se cruza lo de Buenos Aires. Sí, bueno. ¿Qué haces? ¿Le metés una bomba y lo destruís? ¿Le metés la motosierra? Te dije que no. Te dije que no. Las partidas que estoy tocando están en otro lado, no son estas. Entonces no sos un liberal vos. Son medio... No. Son medio lo que dice alguno de la casta, perdón. No es así, Luis. A ver, hay un mundo... Esto, ¿sabes qué? Donde mejor está explicado es un libro que se llama Análisis General Competitivo de Arrow y Hahn.
Y ellos dicen, mire, nosotros no escribimos este libro pensando y creyendo en este modelo que estamos describiendo, sino que lo utilizamos como un marco normativo. Y lo que buscamos es que, dada la realidad de hoy, achicar la diferencia contra el marco normativo, porque esto tiene un montón de propiedades. Cuando yo tiene un montón de propiedades positivas, es, los países ricos, libres, son 8 veces más ricos que los reprimidos, el decil más bajo de la distribución está mejor que el 90% que... Los países libres, los países con mayor grado de libertad, no los países libres. Los países de mayor libertad económica. Con mayor grado de libertad. De mayor libertad económica. Pero el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el 90% de la población porque tiene el doble de ingreso promedio, tiene 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo, la gente vive un 25% más. O sea, los logros de la libertad económica son incuestionables. De hecho, los postmarxistas no cuestionan al capitalismo por sus resultados. Dicen que es desigual. Ese es otro problema, es una discusión moral. Entonces, que obviamente, digamos, los resultados están de nuestro lado. Pero no importa. Al margen de eso, vos tenés un mundo real. Y ese mundo real, vos podés cambiar algunas cosas y otras no. Hablemos del mundo real. Costo para extranjeros, Costo cero para extranjeros. Hablamos del colegio, la facultad, los hospitales. ¿Tienen que pagar los extranjeros, sí o no? Desde mi punto de vista, o sea, hay que ver, digo, si viven acá, porque si viven acá pagan impuestos como todos, porque esto es lo que hay que entender. El Estado te puede gustar más, menos, en el fondo lo que te brinda es un seguro. Desde mi punto de vista, te vende. Mal pago. Tiene una prima enorme. Sí. Y la seguridad del país es un baño de sangre, la educación, ya vimos el desastre de qué es, sí, digamos, la salud. Es interesante, porque estábamos hablando del COVID. Si el gobierno criminal que tenemos ahora hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubieran muerto 30.000 personas. Con lo cual 30.000 personas menos. No. Hubieran muerto 30.000 personas. No 130 y pico mil. Es decir, que este gobierno, en su ineficiencia, se cargó con la vida de 100.000 seres humanos. Esto no es grave, es gravísimo. O sea, y otra cosa más que te dicen que te van a dar, que es el sistema de jubilaciones, y está quebrado, y te van a dar una moneda sana, y somos un desastre inflacionario. Igual no me dijiste que ibas a hacer con el 40 y pico % de jubilado, el gasto de jubilado. Bien, pero vamos por esto. Yo contesto, digo, yo no tengo problema, porque eso es parte de lo que yo llamo la reforma de segunda generación y eso tiene una explicación. Entonces, si esos extranjeros viven acá y llevan la vida como cualquier argentino y pagan los impuestos, digo, tienen la misma situación. El problema, que esto es lo que te pasó con el Brexit también. Digo, en Inglaterra todos pagaban el estado de bienestar y empezaba a entrar todo tipo de Europa. Entonces dijeron, no, pará, me quiero ir, porque digo, yo estoy pagando los costos. Y hay un tipo que viene, usa mi sistema, me lo congestiona, me deteriora la cadena y se va. Sí. Eso es lo que hay que mirar. Ok. ¿A qué impuesto le pasarías tu motosierra? Bueno, nosotros... Igual esto hay que... Explicarlo. No, hay que explicarlo. Y además hay que... Esto es parte de una discusión con las provincias. Porque el problema es que Argentina tiene... entre impuestos nacionales, provinciales y tasas... 170. Sí. Nosotros tenemos diseñado una reforma para llevarlo a 10, pero no es yo hago lo que quiero y... porque no se puede. O sea, por ejemplo, un impuesto que es horrible, que es inmundo, ingresos brutos. Pero vos tenés que encontrar la forma. O sea, vos tenés que convencer a las provincias de que eliminen ingresos brutos. Y... Tranquilo, toma agua, tranquilo. No, porque los paseos por el sur me dejaron tos. Te hicieron mal. Bueno. Entonces, sí, mucho frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, por ejemplo, nosotros somos partidos... Pero eso, digo, vos lo tenés que ligar con una reforma del IVA y lo tenés que también ligar, por ejemplo, con el tema de las retenciones. Nosotros proponemos eliminar las retenciones. Este tema no es menor. ¿Eliminar de la noche a la mañana? Sí. ¿Cómo? ¿De un día para el otro? Sí. Y eso ya, digamos, lo tengo diseñado y lo he explicado una vez. Y eso, ¿sabes qué se hizo en Colombia, además? Y funcionó. Pero espera, vos me decís que asumís y le ponés retención cero a todo. Al petróleo, a todas las exportaciones. Te explico cómo funciona.
Poner en el caso del campo, la soja, te sacan el 35%. Vos tenés, porque nosotros además vamos a una reforma monetaria, donde además, en esa reforma monetaria, donde pasás a tener otra moneda como moneda de los argentinos, puede ser el dólar, el euro, digo, el oro, lo que vos quieras, a mí me da lo mismo. Después si querés hablemos de dolarización, porque Sí. me estudié el capítulo ese. Bien. En ese contexto, vos, hoy el campo, por ejemplo, le ingresan la mitad de los ingresos que generan, porque lo pierden por la brecha, donde esos dólares los recibe el gobierno y se los da a los amigos. O sea, hay un escándalo de corrupción furioso. Ni que hablar de cuando compra caro y vende barato, o sea, el anti-trading, ¿no? Pero en ese contexto... ¿Cómo hace para sacarlo un día para el otro? Estoy explicando eso. Entonces, reciben 100 y pasan a recibir 65. Si vos terminás con la brecha porque fuiste a un esquema monetario distinto y eliminás las retenciones, vos pasás de 65 a 200. Entonces vos vas a generar mucho más impuesto a las ganancias. La diferencia es que el impuesto a las ganancias es coparticipable, no, las retenciones no. Entonces, esa mejora que va a tener, digamos, en impuesto a las ganancias, nosotros la vamos a negociar contra ingresos brutos, por ejemplo. O sea que está atada al cambio monetario, ¿está bien? No, al cambio monetario, claro, no, pero no solo... pero, a ver, ¿se te triplican los ingresos? Una reforma de tipo de cambio. No, claro, por eso es una reforma fuerte. Sí. A ver, pero al campo se le triplican los ingresos. Sí. Entonces, en ese contexto, no solo generan más impuestos a las ganancias, sino que si además se genera un gap de que te quedaste con menos financiamiento, que además en dinámica cada vez va a ser menor, porque vos estás cerrando la brecha fiscal, nosotros, ese es un sector que va a tener mayor acumulación de activos. Entonces, claramente le vamos a poder colocar un bono para compensar ese efecto transitoriamente. Ah, ¿le cobras un impuesto especial? No es que le cobras... No le cobras un impuesto. ¿El bono qué es eso? ¿Qué? No, porque no es que se lo... El productor del campo está contento y de repente dijo, me va a pedir un bonito. No, porque como la diferencia es muy chiquita, digamos, vos lo que tenés que colocar de esos bonos no es un problema. O sea, y Okay. ellos... O sea, frente al caso de que le siguen cobrando impuestos, que se lo tomen como, como adelante... Esa es una falacia ad hominem. No es una falacia. Lo mal que anda todo, entonces yo puedo... No es una falacia, no es una falacia. Lo que yo te estoy diciendo es, te estoy proponiendo una mejora de tus ingresos que se triplican. Entonces está claro que vos tenés capacidad para financiar, pero, a ver, porque vas a recaudar mucho más de impuestos a las ganancias. Okay. Vos, además, pero lo que pasa es que eso lo tenés que coparticipar, si no, no tendrías ningún problema. Entiendo. Por el diferencial, que te queda un diferencial chico, ¿sí? Eso, vos podrías colocarle un bono a tipos que están ganando un montón de más. Okay. Mucho más. Y sin embargo, no le estás cobrando impuestos. Respóndeme en una línea porque después tengo que ir a otra cosa que es más compleja. 8. ¿A qué los ministerios? Quedan en 8. En 8. Queda Ministerio de Economía, Sí. Relaciones Exteriores, Sí. Infraestructura, Sí. Capital Humano, Sí. Defensa, Sí. o sea, defensa, digamos, sí. Seguridad Interior, Sí. ¿sí? Tenés el Ministerio de Justicia. Desarrollo. No, Desarrollo Humano. Justicia. Y tenés lo que es el Ministerio del Interior, que es el último que armás, por una cuestión obvia que es un ministerio político. Y lo interesante del Ministerio de Capital Humano, que yo creo que esto va a ser revolucionario, digo, en términos conceptuales, te vas a ocupar de la niñez, te vas a ocupar de la salud, de la educación y del trabajo. ¿Por qué? Yo de esto lo llamo la parte de las reformas silenciosas. Son reformas que las vas a tener que iniciar ahora. ¿Y sabes qué? Yo no las voy a ver. Ok. Porque, a ver, si me va bien... Es lo que corresponde. Si me va bien son 4 años, si me va muy bien son 8, ¿sí? Y estas reformas vos las vas a ver en el lapso, de repente en 15 años. Entiendo. Pero algún día tenés que empezar. La maratón son 42 kilómetros y vos arrancás con un primer paso. Esto es medio técnico, es la dolarización, ¿eh? Sí. Yo estuve chequeando diferentes textos. Uno es el de la consultora 1816. Dice que en este momento las reservas netas llegarían a 1.800 millones de dólares, que el pasivo del Banco Central sería de 12.500 billones de pesos, que la base monetaria es de 5.000
5 billones. 5 billones, 5.4 billones de pesos, y así el tipo de cambio de conversión sería de 9.944 pesos, o sea, para hacer una dolarización, el tipo de cambio, el dólar, se iría a 10.000 pesos, ¿no? Y se necesitaría 43.000 millones de dólares para que el tipo de cambio de conversión ronde los 400 pesos como ahora. Si esto fuese cierto, ¿de dónde vas a sacar la guita para hacer una dolarización? La pregunta es si esta cuenta está bien hecha. Está mal hecha. No está bien. Está, para mí, desde el punto de vista racional, está bien hecha. A menos que vos plantees una hiperinflación que licúe parte de la economía en pesos. No, eso es falso. Es una consultora de la que se rigen muchos economistas y a mí me pareció racional eso, ¿eh? O sea, bueno, vos necesitas 0 pesos, 0 dólar para dolarizar la Argentina. ¿Lo puedo explicar? Sí. Así como vos tenés los pasivos del Banco Central, que son la base monetaria, y las LELIQs, hoy son 18 billones. ¿Sí? El tipo de cambio, digamos, vos tenés, por ejemplo, el tarjeta, que es el que tiene el gobierno, está en 4.60. Sí. Digo, con lo cual, en cualquier momento vos estás en 500. Sí. Si vos tuvieras el tipo de cambio en 500, digo, para hacerlo redondo. Sí. Esos pasivos creo que da 33.000 millones de dólares te da. Ok. Eso es lo que necesitas, 33.000 millones de dólares. Esos son los pasivos que tiene el Banco Central. ¿Sí? Yo te pregunto desde mi ignorancia, ¿cuántos miles de millones de dólares necesitas para plantear una dolarización ahora? Es lo que estoy explicando, Luis. Vos tenés un pasivo del Banco Central de 33.000 millones de dólares. Entonces ahora tenés que ver, porque una dolarización, si fuera podría ser con cualquier otra moneda. Lo hacemos con el dólar porque es la moneda que eligió la Argentina. Hagámoslo con el dólar. Entonces vos tenés que rescatar esos 33.000 millones de dólares de deuda. Vos hoy tenés, bueno, acá dice 2.000, digo, 3.000. Tendrías 3.000 millones de dólares de reservas netas, o sea que te están faltando 30.000. 30.000 millones de dólares. Te están faltando 30.000 millones de dólares. ¿De dónde lo sacamos? Dentro del activo del Banco Central, ¿sabes quién es el máximo acreedor del Estado Nacional? ¿El Banco Central? El Banco Central. Ajá. Tiene deuda, el Banco Central tiene deuda, expresados a dólares, por 75.000 millones de dólares. O sea que necesitamos más plata todavía. No, eso es lo que tiene en el activo el Banco Central. Ah. Eso es lo que tiene en el... A ver, hoy los bonos... O sea que tiene que cobrar esas deudas del Banco Central. Claro. ¿Y a quién se la cobra? Bueno, se las tendría que cobrar el gobierno, digamos... Bueno, está bien, pero Luis... No, pero no me río de cómo hace. No, está bien, pero eso, digamos, hoy tiene un precio de mercado. Ah. A ver, hoy los títulos argentinos con ley New York, ¿me comprendés? O sea, pueden cotizar un tercio, ¿sí? Entonces, ahí por lo menos vos tendrías 25.000 millones de dólares para cobrar. O sea, con lo cual no sería tanto ya, digo, conseguir. Pero te voy a decir algo, porque esto es más importante. Dale. Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka, perdón si no lo pronuncio bien. No te entendí yo, perdón. Que defaultió, que la gente tomó la casa de gobierno. Sí. Que estuvo casi en una situación... Sí, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, ¿sabes a cuánto cotizan esos bonos? ¿A cuánto? Al 50%. ¿Y qué me querés decir con eso? Que si vos haces... No te estoy diciendo que pongas las cosas como si fueras Suiza. Te estoy diciendo Sri Lanka. Ok. ¿Sabes cuánto valdrían los activos del Banco Central? Solo los deudos. ¿Cuánto? 38.000 millones de dólares. Ok. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? No. Una teoría es para mí. No, no es teoría. Pero no sé, Luis, no es teoría. A ver, los bonos de Ucrania cotizan entre 70 y 80%. Sí. Es decir, el problema en los mercados financieros, eso no es un problema. Es más, digo, ¿querés que te dé una respuesta más? Dale. Que, digamos, más interesante. Yo te hago una pregunta. De vuelta, digo, nunca es con mala intención, es retórico. No, sí, está bueno conversar. En mi política internacional, ¿vos con quién me ves aliado? ¿Tu política internacional? Trump, cuando fue Trump, Bolsonaro, los de Vox en España... Está bien, pero, digamos, ¿qué me ves, del lado de Estados Unidos o del lado de China? No, del lado de Estados Unidos. Bien, ¿y quién más? Digo, mis grandes socios, digamos, conceptualmente, ¿quiénes son? No sé... Estados Unidos y Israel. E Israel, sí. Son, digamos... me dijiste ya una vez, sí. Por eso lo hice así, porque digo, o sea, todo el mundo... Sí. Vos sabés que en este momento China está planteando
desplazar al dólar. Claro. Digamos, ya sé dónde querés llegar. Vos decís, si nosotros nos salíamos como corresponde a Estados Unidos, nos van a dar la guita que necesitamos para dolarizar. Es decir, llevando todo al límite máximo de la locura total de que todo sale mal. Sí. Digo, que todas las alternativas salen mal. Viene Biden con una nave espacial y nos salva a todos. No es que, digo, o sea, es una cuestión estratégica geopolítica. No, está bien. ¿Sabes qué? Eso, no sé lo que pasa, que he visto en Argentina parece un montón. Pero... Y afuera es una moneda. Y te lo voy a decir peor todavía. Te lo voy a decir peor. Javier, me cosa... ¿Sabés cuánto? ¿Cuánto? En la madriguera se votó de déficit fiscal. ¿Cuánto? En el último presupuesto. ¿Cuánto? 30.000 millones de dólares. Y se lo amplió a 35.000 millones de dólares. Es decir, que la casta política no tiene problema en hacer déficit fiscal para jodernos la vida. Y si les molesta, digamos, tomar deuda supuestamente para pagar deuda. Deuda para pagar deuda, con lo cual la deuda no te aumenta. No, pero quiero que No, porque esto es clave. Porque además, en el esquema que nosotros proponemos, además tenés reducción de deuda. Porque vos, si lograste captar esos fondos, suponete que los bonos cotizan el 50%, no solo que vos dolarizás, sino que además, como se cerró el Banco Central y esa deuda entre sector público no existe más, ¿sabés qué? Se te achicó la mitad de esa deuda. Yo el cierre del Banco Central es un programa más porque estuve revisando, ¿no? Hay 10 países, 12 países que no tienen Banco Central, son islas. ¿Qué tiene que ver? No, pero eso es una... Eso ahí hay una falacia ad populum. Digo, si yo pienso como decís vos, en el año 1813 seguiríamos con la esclavitud. Todo el mundo tenía esclavitud. Pero los países que vos citás como libres también tienen Banco Central. Está bien, pero de vuelta. Hagamos un Banco Central autónomo. No, porque no funcionó. Bueno, a ver, si yo miro la historia argentina a ver, porque ahora te metiste vos. No, queda poco tiempo. Antes de que existiera el Banco Central acá, antes de 1935, la inflación promedio era del 1% anual. Banco Central mixto hasta el 45, que fue creado por 40 años, digo. La inflación saltó al 6. Entre 1946, cuando se nacionaliza, hasta la convertibilidad, 250%. Después ya describí todo ¿Por qué crees que el mundo sigue teniendo...? No. ¿Y por qué? Hayek, ¿sabes lo que decía? Digo, tardamos 200 años en separar... la religión del Estado. Bueno, sacale la moneda también al Estado porque los políticos te roban. A ver, pero con esa inflación, la pregunta no es si voy a dolarizar o no, que es la moneda que eligieron los argentinos. ¿Cuál sería la pregunta? No, la pregunta es, ¿por qué tenemos que seguir teniendo un Banco Central que es una estafa? Es una estafa. Bueno, tengamos un Banco Central de verdad, no, es una estafa. A ver, Luis, vamos a ponerlo así. Supongamos que yo tengo una fotocopiadora ahora, acá. Sí. Empiezo a fotocopiar billetes. Sí. Y entonces ahora, digamos, a Silvina le quiero sacar el vaso, a vos el celular. A Silvina el vaso sí, sacale, pero a mí el celular no, por favor. No, digamos, a Agustina el saquito, digo, todo, yo le quiero la computadora con estos billetes. ¿Vos qué me vas a decir? Es mentira. No, ni de casualidad te lo voy a dar porque me estás estafando, me estás robando. Sí. ¿Qué hace el Estado? Saca, digamos, una bazuca, te la pone en la cabeza, se llama curso forzoso y te lo obliga... Pero es un robo. ¿Sabes cuánto nos robó este gobierno de ladrones que tenemos ahora con el señoriaje? 16 puntos del PBI, 5,33 por año. ¿Sabes cuánta plata es esa la que nos roban los políticos con eso? ¿Cuánta? 30.000 millones de dólares. Decime, ¿por qué vos estás a favor del robo? Yo estoy en contra. No, ¿a mí me decís? Sí, no. Es retórica, te lo planteo a vos. Pero sí. Porque eso es una retórica, pero es la que no me gusta. Bueno. Si yo no estoy de acuerdo con tus ideas, yo soy un chorro. No. Y si vos sos un fenómeno y sos honesto porque tenés ideas solamente. Mostrando, está mal eso. Lo que yo te estoy mostrando... Es autoritario. No es retórico, es autoritario. Es retórico. Lo que yo te estoy mostrando es que estoy haciendo un esfuerzo para explicar que el Banco Central es un robo. Entonces, mi argumento en contra del Banco Central, sobre todas las cosas... Es un argumento moral porque robar está mal. Bueno, yo te quiero decir cómo funciona. Yo no quiero romper todo. Quiero cambiar las cosas que funcionan mal. No quiero romper... Bueno, el Banco Central, digo, es una máquina de generar pobres. Bueno... O sea, ¿a vos te parece hagámoslo que funcionar bien. $500 de ingreso promedio para el decil más alto de la distribución en Argentina? ¿Hay en el mundo bancos centrales que funcionan bien? Tiendo a creer que sí. No, son todos una estafa. Bueno, son todos una estafa. Ese es el problema. Está bien. Es decir, ¿por qué, digamos, tengo que aceptar la estafa de los políticos? No estoy dispuesto a aceptar la estafa de los políticos. No estoy dispuesto a aceptar el... Está claro. Y ¿sabes qué? No solo es una cuestión moral. Técnicamente, digamos, hay varias formas de dolarizar. Está la de Carlos Rodríguez, la de Jorge Ávila, está la de Emilio Campo con Nicolás Kachanowski, está la que propusimos nosotros, está esta, digamos, esta, digamos, de y está de moda, además, ¿no? Hay que explicar poco cuando decís dolarizar porque te hace acordar la convertibilidad. No, es falso.
Porque la No, convertibilidad... no es falso. No, ¿Usted se acuerda de la convertibilidad? Por eso la gente dice dolaricemos. Es falso. No es falso, es una... La pregunta es... una mirada que tengo yo sobre... Bueno, pero es falsa. Dolaricemos. Es falsa. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué es falsa. Porque vos, de la convertibilidad, ¿sabes qué pudiste salir? ¿De la dolarización qué? De la dolarización no vas a poder. Lo interesante es una reforma que es irreversible. Y lo mejor que vos podés hacer en un país de cero reputación como Argentina, que nadie le cree, es hacer reformas Javier, irreversibles. ¿te puedo hacer una pregunta personal y política que tiene que ver con esto? Sí, claro. Si vos crees que hay cosas que no se pueden cambiar, como los bancos centrales, que hay que sacarlo, ¿por qué tenés tanta gente aliada tuyo que formó parte de partidos de la casta? ¿Ahora que los evangelizaste vos? No, ¿Qué sé yo? Guía, que era de la coalición cívica, Bueno, para citarte digo... uno. Bussi, que era... Bueno, estaban en Juntos por el Cambio y a nadie le molestaba, ¿no? No. Pero voy a esto. No. Pero esa no es una respuesta correcta. No. Bueno, vos no podés querer romper pero, los bancos ¿sabes? centrales No. del mundo y cuando te tocan los políticos de la casta y están con vos, son todos buenos. ver, no. Son, son la casta, igual. El punto es este. Mi definición de casta son, y esto lo dije 10 veces, no es que lo dije una vez, son aquellos que propugnan Por decir políticas... la cosa 10 veces no significa que tenga razón, ¿eh? No dije que tuviera razón, dije que esta definición de casta es la que di yo. Sí. Que es otra cosa, no dije que tengo razón. Sí. Dije que es la que di yo, que es otra cosa muy distinta. Casta es aquellos que impulsan políticas que le generan daño a la población y aún sabiendo que le generan daño a la población, lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Entonces, cualquiera que... Y siempre dije que mi alianza política es del centro a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos estás a favor de bajar el gasto público, si vos estás a favor de bajar los impuestos, si vos estás a favor de desregular... Pero Carlos si vos Seguí hace 5 minutos que estaba a favor de todo eso. Por citarte a uno, no tengo ningún problema. Pero de vuelta... ¿Ahora qué hizo? Se Bueno, digo, preguntale a Guía entonces si querés. Sí, claro. O sea, todos aquellos que apoyen este programa de y ir Bussi hacia Bussi para no discutir sobre el autoritarismo de Bussi, nunca me pareció un liberal, me pareció más bien un populista. Populista feudal, te diría, si lo tendría que... Invítalo a Ricardo y discutirlo con Ricardo. Sí. Digo, porque no sea cosa que estemos, digamos, cargándole culpas de cosas de que él no tiene la culpa, ¿no? Bueno. Entonces, lo que digo es, aquellos que adhieran a todas estas ideas que generan más libertad económica y que le van a traer prosperidad a todos los argentinos, digamos, ¿Vos vamos. estás de acuerdo con eso? Ok. Te voy a hacer una pregunta sobre comportamiento político. En diputados, faltaste al 50% de las sesiones. Falso. Tengo los registros. Te pasaron mal el dato, entonces. ¿Fake news, decís vos? Una cosa son las sesiones. Sí, las sesiones. A las sesiones falté a 3. Se pone que hubo 16, 17, falté a 3. 50%. Bueno, después lo voy a revisar, me parece que... Te voy a explicar, digamos, cómo se construye... Ahí está. Sí. La libertad de avance. En actividad, votos emitidos son un total de... Ahí te voy a contar cómo es. Estos no son sesiones, son votaciones. Te explico, por ejemplo... No es lo mismo. Sesión de presupuesto yo fui. Hay que votar. Hay que ir y votar. Fui y voté en contra del presupuesto. Es decir, lo voté en contra. Después... No, contame globalmente, no vas a contar las 50 sesiones, Javier. No fueron 50 sesiones, fueron 17 sesiones. Bueno, la 17, dale. No, bueno, no es lo mismo. Porque de las 17 sesiones, yo fui a 14. Entonces no falté el 50% de las veces. Ahora bien, y te aviso que también hay una decisión estratégica si vos querés contribuir o no al quórum. Digo, que eso es una facultad que sí tengo y que es un manejo político. Entonces vos no me podés exigir, digo, que yo no pueda jugar con el quórum. No, digo, o sea... Porque es lo que hace la casta también, ¿eh? No, bueno, depende. Sí. Digamos, o sea, en algunas, por ejemplo, nosotros en algunas cuestiones, con Ritondo, digamos, por ejemplo, le bloqueamos al kirchnerismo determinados proyectos para que no puedan pasar. Digo, y sí, lo hicimos, ¿por qué? Porque, digamos, eran proyectos que si vos le abrías la ventana, digo, te llenaban la canasta. Con lo cual, digo, o sea, no es que no pasa. Llenaban la canasta. No, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero te voy a hacer el ejemplo del presupuesto. Yo voté en contra, en general, digamos, y yo no me quedo a discutir en particular. ¿Sabes por qué no me quedo a discutir las cosas en particular? Primero porque si voté en contra es porque estoy en contra de todo. Estoy en contra de todo, no quiero nada. Y decís que no vale la pena quedarse. Perfecto. Porque yo ya di mi testimonio. No, y este es el otro punto. Porque después hubo como 10 votaciones o 15, digamos, de artículos donde se vota en particular. ¿Sabes por qué no me quedo a las votaciones en particular? ¿Por qué?
porque ahí es donde negocia los curros la casta. Ok. Por eso no me quedo a las votaciones en particular. Entonces, si me quieren correr, que me corran con qué cantidad de sesiones fui o no fui. Escúchame, perdón. Digo, no con estas tengo noticias. Poquito tiempo. Actualidad. ¿Qué puede pasar mañana? Viste que hubo rumores, ¿eh? Ojalá que no suceda, de devaluación. Esperan otra semana movida para el dólar y más impacto en precios. Los analistas señalan que si no hay medidas oficiales, los tipos de cambio paralelos seguirán subiendo hasta donde el mercado acepte. Las pymes ya están recibiendo aumentos de entre el 7 y el 9. A ver, para ponerlo en términos generales, porque esto no es un problema de un día. Nosotros esto lo venimos discutiendo hace tiempo. Sí. Por eso me parece valioso... Estas conversaciones. Sí, pero aparte quiero destacar que vos siempre me diste el espacio para discutir esto y contar estas cosas que en ese momento decía, el loquito Milei. Y ahora sucede que el loquito Milei tiene razón. No tiene razón, tiene más votos. La razón hay que ver cuando... no, la razón en el tema de inflación y eso sí, está bien. Sí. No, pero ¿qué es esto? ¿En qué tener razón? En materia de inflación, tipo de cambio, toda esa cosa, digo, o sea, tengo un track record impecable. Vamos por esto. Y también te puedo explicar por qué tengo un track record impecable. Porque no hago tonterías, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, siempre yo he señalado en este espacio, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta, o porque cayó la demanda, o porque pasaron las dos cosas a la vez. Eso hace que caiga el poder adquisitivo del peso y que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y eso vale para el precio de la salchicha, de la zanahoria... Hasta el dólar. Y el dólar. Son todo, digo, no hay diferencia ahí. O sea, con lo cual vos no estás viendo que sube el dólar o que suben los precios. Estás viendo que se destruye el peso. Además, la política monetaria actúa con rezago. O sea, lo que hago yo hoy con la política monetaria no impacta solo sobre hoy. Impacta de hoy 24 meses para adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés un problema con la emisión monetaria pasada. Dijimos, en 3 años este gobierno impresentable emitió 16 puntos del PBI. Emitió 3 bases monetarias, Luis. Tenés un problema con el déficit fiscal presente y la deuda en pesos. Y tenés un problema todavía mucho más grave, que ¿sabes qué se llama? ¿Qué? LELIX. ¿Vos sabías que hoy vamos a un déficit fiscal donde el 60% de ese déficit son las LELIX? Entonces, y eso, las LELIX son lo que se llama emisión monetaria futura. Tengo segundos. ¿Se puede venir una devaluación desordenada, digo, antes de que asuma el próximo gobierno? Cualquier devaluación que hagas va a ser desordenada, porque estos tipos no van a poner en orden la macro. Entonces vos tenés los peores indicadores sociales que el 2001, mayor desequilibrio monetario que en la previa del Rodrigazo en el 75, y una relación de pasivos remunerados sobre base monetaria mayor que el que vos tenías, ¿sabes qué? A inicio de 1989, en la previa de la hiper. Es decir, y todo ese desastre, con un desastre fiscal, con un desastre en el sector externo, porque todos están asustados por las 20.000 millones de dólares que se cayeron a CEPO. ¿Sabés qué? El Banco Central le debe 15.000 millones de dólares a los importadores. Sí. Con lo cual esto, digamos, o no ajusta por precio o ajusta con una recesión feroz que también te hace explotar lo pobre. Es decir, no importa lo que hagan, va a terminar mal. Decime por sí o por no. El 45% del presupuesto que se lleva hoy el sistema previsional, no le metés motosierra a eso, ¿no? No, eso solamente se puede reformar en lo que yo llamo las reformas de segunda generación. Cuando vos hiciste todas las reformas en el plano impositivo, o sea, en el plano fiscal, en el plano laboral, y una vez que vos tenés la economía creciendo, eso es lo que te ayuda a arreglar el problema del sistema previsional. De hecho, nosotros lo que estamos proponiendo, la reforma que estamos proponiendo, que entra en las de segunda generación, no afecta a los derechos adquiridos, porque si no vos tenés un problema digo, en la Corte. Te voy a decir una cosa, no sos un liberal puro, ¿eh? Mira, Luis, yo te voy a decir algo. Estás político, no está mal, no digo... Luis, a ver, lo voy a decir de vuelta. Yo tengo un ideal de sociedad. Esto es normativo. Y esta es la vida real. Yo voy a trabajar y voy a hacer todos los esfuerzos de mi parte para que se acerque que cada vez se parezca más a eso, porque vamos a vivir mucho mejor. De hecho, el programa que nosotros planteamos, que es un programa a 40 años, con lo cual me excede a mí, me excede. ¿Me entendés? Que aparte, suponete que a mí me va muy bien
y no sé, y además fuera reelecto, ¿sabes qué pasa el día 8 más un día? ¿Qué pasa? Me voy al medio del campo, no me ven nunca más. Bueno, no sé. Me voy al medio del campo, no me ven nunca más, voy a escribir, dar Te conferencias. salió medio como no se inunda nunca más, como le salió. Bueno, digo, o sea, Macri lo hizo bien, ¿no? Bueno. Digo, está dentro de las cosas que les reconozco que Macri hizo No muy tengo bien. más tiempo y tenía un montón de material. Para la próxima lo dejamos, porque muy interesantes son las discusiones nuestras. Gracias, Javier. No, gracias a vos, Luis, por darme esta oportunidad. Muy bien. Gracias. En segundo volvemos.